capítulo 15, y vamos a leer ahí el verso 18, el 19 y el 20. ¿Le da gloria a Dios a usted? Está gozoso por los planes que Dios tiene para esta iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15 de Romanos, verso 18. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera traté, y de ello me honro, de anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Levante su mano ahí como está sentado, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos envíe su bendita palabra, que nos dé su unción preciosa, para poder compartir y para poder recibir. Y para pedir, Señor, que en este momento tú bendigas a cada uno de aquellos que han puesto delante de ti su petición. Te pido, Señor, que tú respondas. Especialmente te pido por la pronta recuperación de nuestro hermano Alberto Báez. Gracias, Señor, porque la intervención quirúrgica fue todo un éxito y tu siervo, Señor, se está recuperando. Pero te pedimos que tu Espíritu acelere, Señor, el proceso de restablecimiento, Señor, de recuperación, para que podamos tenerlo nuevamente con toda su fuerza, Señor, y bajo tu unción, para poder bendecir también a este pueblo. Te pido por los enfermos de la congregación, sánalos conforme a tu poder. Provee, Señor, al necesitado, en el nombre de Jesús. Pero especialmente, Señor, te pedimos que nuestros espíritus hoy estén abiertos para que tu palabra sea predicada, Señor, y haya testimonio en cada uno de ellos, Señor, de tu palabra en sus días, y que pueda haber palabra en esta iglesia, y pueda haber obra en esta iglesia. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hace un tiempo le conté al hermano Manuel, platicamos mucho con el hermano Manuel, que hace más o menos un mes, la habitación donde duermo tiene un ventanal hacia el sur de la capital, hacia allá. Usted sabe que en el sur generalmente llueve mucho, y cuando hay tormentas eléctricas, generalmente son muy escandalosas, ¿verdad? De tal manera que mi hija Kevin, cuando oye truenos muy fuertes, a veces se nos despierta, porque suena muy fuerte ahí donde nosotros vivimos esos truenos. Pero como a las 4 de la mañana había una tormenta eléctrica muy fuerte. Sin duda que estaba lloviendo mares ahí en el sur. Y fue tan fuerte que los relámpagos, como lo llamamos, que son los rayos, me despertaron. No fue tan fuerte que me despertaron. Pero también me pude dar cuenta lo fuerte del sonido de los truenos. Usted sabe que primero vemos un rayo, porque viaja, creo yo, si me acuerdo todavía bien, a 300,000 kilómetros por segundo. Ok, está muy bien. Nosotros no sabemos lo que es eso, ¿no? 300,000 kilómetros por segundo. Por eso vemos primero el rayo. Pero después oímos, un momento después, el sonido del trueno, porque el sonido viaja mucho más lentamente. Así no me acuerdo de la velocidad del sonido, pero viaja mucho más lento. ¿Pero por qué le estoy contando esto? Porque como me desperté me levanté a ver, y fue un espectáculo, ¿verdad? Ver los rayos tan potentes, ¿verdad? Rasgando el cielo, porque un rayo rasga el cielo, ¿verdad? Y después el tremendo sonido del trueno, y Dios me habló. No había podido trasladar este mensaje. Pero me dijo, acuérdate que es ver rayo, relámpago. Y también mi evangelio es oír.
trueno. ¿Sí? Porque con mis ojos estaba viendo los rayos, pero no podía oír con mis ojos los truenos, ¿verdad? Tenía que oír con mis oídos. Y entonces cuando leí esta palabra me recordé de esa experiencia, porque el apóstol Pablo en estos versos define la manera como él trasladó, dice, en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Hoy en día no muchos están interesados a trasladar en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Porque cuando trasladamos en toda esa plenitud, en toda esa profundidad, en toda esa gama de lo que significa las buenas nuevas del Evangelio del Señor, sin duda que muchas veces vamos a tener que trasladar palabra de Dios que hoy en día no es popular. Palabra de Dios que hoy en día parece obsoleta. Palabra de Dios que muchas veces nosotros ya no quisiéramos oír otras cosas. Pero el apóstol Pablo dice que predicó en toda su plenitud. Yo me pongo a pensar, ¿qué será predicar el Evangelio de Cristo en toda su plenitud? A ver si versión no dice así, porque yo tengo aquí 4 versiones y veo que en Reina Valera dice: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Le robaron en esta traducción todo lo que el apóstol quería decir. En Dios habla hoy dice en el verso 20, déjeme chequear, dice: siempre he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes había oído hablar, dice. He llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo. También le quitaron porque creían que la palabra plenitud que aquí se estaba usando se estaba refiriendo al hecho de llenar todo el lugar donde el apóstol ministró del Evangelio. Pero la versión de las Américas me gusta mucho porque dice: he predicado en toda su plenitud el Evangelio. Es muy diferente de decir: he llenado con el Evangelio todos los lugares. A veces en las versiones hay esas pequeñas diferencias, pero quise tomar la versión de las Américas porque es muy importante que nosotros nos pongamos a pensar si nosotros estamos oyendo predicar en toda su plenitud el Evangelio de Cristo o todavía nosotros no hemos entendido algo. Por cierto que creo que todavía nos falta tener toda la revelación de la plenitud del Evangelio de Cristo. Al fin y al cabo dice la Biblia que todavía no hemos alcanzado la epignosis, el pleno conocimiento de Cristo. Todavía no lo alcanzamos. Y ese es el trabajo de los 5 ministerios, el poder llevarnos a todo ese desarrollo de la plenitud de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo podía decir y testificar que él lo había hecho, porque había recibido mucha revelación de parte del Señor y nosotros hemos sido bendecidos, hermano. Este movimiento, este ministerio, no le estamos haciendo propaganda, pero tenemos que decir la verdad. Tenemos que, hermano, reconocer que el Señor en este ministerio bendijo a un hombre que trasladó mucha de esa plenitud, por no decir toda, la plenitud del Evangelio del Señor. Y la pregunta que yo les tengo es, ¿ya se les olvidó? Yo veo aquí gente nueva. El Señor ha venido integrando, añadiendo a esta congregación. Pero también veo gente que ha oído esta palabra, pero necesito saber y que usted me diga si eso que oyó lo entendió. Y si lo entendió, lo vive. Ahí nos trabamos, ¿no? Por eso yo le quiero recordar que el apóstol Pablo dice: porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Pero decía que lo había hecho en 2 formas: en palabra y en obra. Muchos de nosotros tenemos palabra por bendita misericordia de Dios, pero no tenemos obra. Estamos a la mitad del camino. Y esa palabra debería de ser la que nos impulse a actuar, a obrar. Por eso yo entiendo el ministerio, porque nos invita a actuar. ¿Ha notado usted? Nos invita a que nos movamos.
Y nosotros no ignoramos. Porque generalmente, mientras más palabra tienes, a veces más orgulloso estás. ¿Verdad que sí? Sí, hay que ser honestos, de vez en cuando. Y entonces, si tú tienes palabra, y te decimos, hermano, ¿nos puede venir a sacudir la silla? Hermano, ¿cómo va a hacer eso? ¿Usted me está pidiendo a mí que yo venga a sacudir la silla? Sí. Y se lo pido de parte del Señor. Qué difícil es eso, ¿verdad? Hermano, ¿podría usted ir a tal iglesia a poner un afiche? ¿A mí me está pidiendo usted? No, si yo voy a ir a predicar a esa iglesia. Mire, me van a ver poniendo un afiche y van a decir que soy ujier. Porque a veces se tiene poco el ser ujier. Yo preferiría ser ujier fiel a Dios que pastor infiel. ¿No es que sí? ¿Ven? A veces conocer mucha palabra nos infla como sapos. ¿Usted ha visto los sapos cuando se inflan, verdad? Yo no lo puedo hacer mucho, ¿verdad? no me puedo hacer eso. Pero ¿ha visto en los documentales los sapos, verdad? ¿Cómo se inflan? Yo no sé cómo se estiran esos animales, ¿no? Y crecen no sé cuántas veces su tamaño. A veces así somos nosotros, cuando tenemos palabra. Pero para eso se necesita alfiler. Le cuento que a mí me gusta hacerlas de alfiletero. ¿Sabe por qué? Porque Dios así es como trabaja. Pablo, en una época de su vida se sintió así, bien grandote. Y el Señor se dio cuenta y le mandó su aguijón. Yo no sé cuál es el aguijón de Pablo, no sé si usted ya lo descubrió. Hay muchas tesis, ¿verdad?, acerca del aguijón de Pablo. Unos dicen, es la que yo me apunto, que el recuerdo de la muerte de Esteban, que él autorizó, cuidó las ropas de los que lo mataron, no lo dejaron. Pero puede ser otra cosa. Algunos dicen que eran sus ojos, que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Por eso cuando les escribe a los Gálatas dicen, con cuán grandes letras. Porque él tenía secretario, pero a veces escribía él. De ahí dijo en Gálatas, con cuán grandes letras os escribe. Entonces algunos piensan que tenía problemas en sus ojos. El aguijón dice que lo abofeteaba. ¿Pero para qué dijo que lo abofeteaba? Para mantenerlo tranquilo, bajito, para él menguar y que Cristo pudiera subir en él. Así que tener palabra es importante, porque pone un fundamento. La palabra nos permite a nosotros conocer a quién. ¿A quién? A Cristo. Por eso Pablo dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, como instrumento para la obediencia de los gentiles, porque usted sabe que él lo habían levantado para ser un apóstol a los gentiles. Era un instrumento que iba a sufrir mucho y sufrió mucho con tal de llevar la palabra bendita del Evangelio, pero no tenía tiempo para hablar de otra cosa. Por eso nosotros, creo yo, que tenemos siempre que recordar que nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Si todo lo que tú hablas, enseñas, compartes, no confluye en Cristo, no levanta a Cristo, no exalta a Cristo, te estás equivocando. Y aunque sea importante, no es lo que necesariamente Dios anhela para poder equipar nuestras vidas, para llevarnos al pleno conocimiento de Él. Por eso Pablo tenía bien claro, pero lo hacía en dos maneras, como ya le dije, en palabra y en obra. Hay un verso que no lo voy a buscar, pero usted lo sabe, creo que es Hechos 4, y por ahí algún versículo de esos. Dice, y era un rótulo que el doctor Ríos puso en la parte de atrás del púlpito. ¿Se acuerda? ¿Qué fue lo que él puso?
porque no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Ese es el Evangelio. Es ver y oír. Pero ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, como el apóstol Pablo nos dice, que él predicaba la palabra y también hacía obra, pero era Dios moviéndose por medio de Pablo como resultado de respaldar la palabra. Por eso dice que lo hacía con el poder de señales o milagros, obras de poder y prodigios en el poder del Espíritu. Dice que así lo hacía. Yo platicaba con mi esposa, me dice, como que ahora vemos menos. ¿Qué dice usted? Depende, ¿verdad? Porque nosotros nunca hemos sido amantes de hacer publicidad para lo que Dios hace. No pasamos aquí a los enfermos que sanan, pero sabemos que Dios sana. ¿Alguno de Dios la ha sanado? Que se ponga de pie. Veamos a los que Dios ha sanado. Mire qué tremendo. Gloria a Dios, gracias hermanos. Y claro, nosotros podríamos hacer aquí una especie de show, ¿verdad? Decir, hermano, ¿qué fue lo que Dios me hizo? A veces es bueno para que nuestra fe pueda ser acrecentada, pero la obra del Señor, Él la hace como Él quiere, respaldando su palabra. Amén. Eso quiere decir que puede ser que nosotros no estemos viendo, pero Dios está haciendo su obra. El énfasis es que haya palabra, pero que la obra respalde esa palabra. Que hayan señales, que hayan prodigios, actuando Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que algunos han llamado el Evangelio completo. Usted sabe que, de alguna manera, este nombre lo tomaron algún grupo de iglesias, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno estudia por qué lo hicieron, es porque probablemente el Señor les empezó a revelar en los inicios de esta organización, o mejor dicho, de este mover del Espíritu, algunas cosas que otros no tenían, y que el Señor empezó a revelar. Mire, es interesante, hermano, vivir en este tiempo, porque si usted hubiera nacido en 1900 o en 1850, por esos años, donde el Señor empezaba a restaurar el movimiento del Espíritu Santo que se había quedado escondido, casi estaba totalmente terminado el mover del Espíritu Santo, y solo había una iglesia totalmente fuera de la búsqueda de Dios. Las iglesias tenían otro tipo de corrientes, y no había, eran corrientes humanistas, no había un mover del Espíritu. Pero fíjense que lo primero que el Señor les empezó a revelar fue la sanidad. Dios levantó tremendos hombres que ponían sus manos sobre los enfermos, porque lo empezaron a leer otra vez en la Biblia. La gente sanaba. Alrededor de ellos se hicieron grandes movimientos. Pero yo creo que estos hermanos que tomaron ese nombre, el Evangelio completo, es porque habían tenido no solo la revelación de la sanidad, no solo habían tenido la revelación de ser bautizados con la evidencia de otras lenguas, todos ellos fueron perseguidos. Todos ellos fueron ridiculizados. Fueron, hermano, hubo una tremenda murmuración alrededor de sus ministerios, pero ninguno de ellos tuvo la abundancia de revelación que el Señor ha traído ahora en estos tiempos. Por eso yo me gozo de vivir en estos tiempos. Y probablemente ahora, decir evangelio completo, puede ser que nos quedemos cortos. Y por eso Pablo predicaba en su plenitud el evangelio. Yo creo que nosotros todavía nos falta. ¿Cuántos creen que todavía hay cosas que el Señor nos va a revelar? ¿Cuántos creen que el Señor todavía nos va a dar esa plenitud del evangelio de Cristo que el apóstol Pablo pudo predicar? Por eso todo este movimiento yo lo podría resumir en una cosa.
Alguna vez fue una frase que nosotros usábamos. Redescubrir. Ese era el trabajo del Dr. Luz. Redescubrir las verdades apostólicas del primer siglo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, y que la tradición dejó sepultadas en un montón de escombros. Así que estas verdades no son nuevas, pero son verdades que cada quien las lee como pueda entenderlas, y para eso necesitamos al Maestro de Maestros, al infalible, al Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que Él nos va a revelar a cada uno. Por eso es importante oír la palabra. Pero también así de importante es ponerla por obra. Así de importante, hermano, es que nosotros podamos reflejar en nuestra vida esa tremenda y bendita palabra que escuchamos. Ahora, note usted que el apóstol Pablo, y de eso quiero hablarle a usted, no solamente predicaba con poder y señales, en el poder del Espíritu, sino que este varón recibió una visión tan grande de predicar el Evangelio que llegó a decirnos aquí que ya se le había terminado dónde predicar el Evangelio. Y yo me pongo a pensar si a nosotros nos está pasando lo mismo. ¿Será que ya no tenemos lugar donde predicar? ¿Se recuerda que le dije que en Guatemala son el 25% de la población de Guatemala? Parece que tenemos 12 millones. El 25% serían 3 millones. Se llaman cristianos evangélicos. Yo me pregunto, de esos 3 millones, ¿cuántos genuinamente habrán nacido de nuevo? No lo podemos saber. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que están aquí ya nacieron de nuevo? ¿Cuántos tienen testimonio del Espíritu Santo que ya nacieron de nuevo? No todos. Porque de verdad, no todos los que llenan las congregaciones el día domingo son nacidos de nuevo. Es una verdad muy sencilla, pero una verdad muy crítica. Porque si no naces de nuevo, no heredarás el reino de Dios. Si no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Son verdades tan sencillas, pero tan cruciales, hermano. Porque necesitamos siempre tener ese testimonio del Espíritu, pero todavía hay labor por hacer. El hermano Gaspar dice, tenemos que reevangelizar a la iglesia. ¿Qué cree usted? ¿Habrá que reevangelizarlo? Probablemente sí, ¿no? Por eso usted no se canse de oír el Evangelio, porque siempre el Evangelio salvador, las buenas nuevas de salvación, nos van a permitir a nosotros recibir el testimonio del Espíritu, que somos hijos de Dios. Y a partir de ahí, todo lo demás, aunque sea no fácil, el Espíritu Santo lo va a desarrollar. Pero si no hay Espíritu Santo, si lo que hay en ti es fuerza de voluntad, ¿no será que tú no dejas de hacer lo que haces porque lo estás haciendo con fuerza de voluntad? En los alcohólicos anónimos se usa la fuerza de voluntad, ¿no? ¿No será que tú no puedes dejar lo que estás haciendo, lo que no has nacido de nuevo? ¿No será que solamente asistes a la iglesia? Son preguntas sencillas, porque son preguntas importantes que yo se las tengo que hacer. Para saber si lo que usted oyó lo pone por obra. Y lo puede poner por obra siempre y cuando el Espíritu Santo esté en usted. Y usted entregue su vida a que el Espíritu Santo tome esa vida y le permita, por medio de su poder, ser transformado. Ahora, note usted cómo este hombre dice en el verso 20, de esta manera traté y de ello me honro de anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido. ¿Usted se da cuenta que en este país los hermanos de evangelismo dónde están? ¿Dónde vivieron? Parece que tenían una actividad. Pero a ellos les gusta ir al Parque Central. Porque
de alguna manera, es un ambiente en el cual se puede predicar al Señor. ¿No se da cuenta que a la limonada no nos gusta ir? Porque si entramos ya no salimos. ¿Se ha dado cuenta que hay lugares donde nosotros sabemos que es muy difícil predicar el Evangelio? Y donde ningún otro ha ido a predicar el Evangelio. ¿Sabe usted que en nuestro propio país hay áreas que solo que no hablan español? Que hablan exclusivamente su dialecto. ¿Quién va a ir a predicarles el Evangelio de Dios? Más fácil ir al Parque Central. Ahí se convierten. Es cierto, es una buena labor, pero el apóstol Pablo, y sobre eso quiero llamar su atención en esta mañana. ¿Qué está haciendo usted por anunciar el Evangelio? ¿En palabra y en obra? Para mí una iglesia que no evangeliza es una iglesia enferma. No está diciendo. Una iglesia que no evangeliza, que no cumple la gran comisión, es una iglesia enferma. Aunque se llenen los domingos. Aunque cuando construyamos el templo que va a ser el doble de esto, se vuelva a llenar, voy a seguir diciendo, si la iglesia no evangeliza, está enferma. Si usted no aprovecha cada oportunidad que tiene de poder predicarle a alguien que no conoce del Señor, usted está enfermo. Si yo no lo hago, yo estoy enfermo. Porque ya no hay gratitud. Ya no hay pasión por esas almas que se están perdiendo. Y esa es la trampa más grande que el enemigo ha hecho y que en estos tiempos nosotros necesitamos despertar para poder, hermano, llevar ese mensaje. Y Pablo lo hacía, no donde Cristo era ya conocido. ¿Sabe usted? Dice, para no edificar sobre el fundamento de otro. Eso es una normal ahora en Guatemala. Todos quieren levantar su iglesia con el fundamento de otro. ¿Se da cuenta? Surge una novedad. Ahora la novedad son los encuentros. No los voy a criticar. No voy a dar mi opinión. Pero ahora el furor en las iglesias cristianas son los encuentros. ¿Ha oído de los encuentros? Qué bueno que no ha oído. Dentro de poco lo van a invitar a un encuentro. Del tercer tipo. Es una estrategia de crecimiento. Se invita a un hermano a un encuentro matrimonial. Después se le da todo un seguimiento. Y después se le dice, traiga 7 más. No importa que sean de otra iglesia, tráigalos. Y he visto que se están vaciando iglesias por la estrategia de crecimiento de otras. Es fácil. Eso se llama pescar en pecera. Sí. Agarren a su pecera a usted que le gusta pescar y cuando pesca, no pesca sino solo resfríos. Allá se pesca con caracol, te parece, o con no sé qué, pero no pescaron nada. Nosotros por molestarlo le decíamos, bueno, vamos a comer las mojarritas que pescaron, no pescaron nada. Y se las llevaban porque sabían pescar. A veces el problema nuestro es que no sabemos pescar pescado de 2 pies. Y necesitamos aprender a pescar. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, yo os haré pescadores de hombres. ¿Cuántos quieren ser pescadores de hombres? Yo sé que usted levantó la mano porque yo lo motivé. Porque si lo motivó el Espíritu, prepárese. Porque si el Espíritu lo motivó, lo va a hacer pescador. Pero va a tener que dejar redes redundantes. Va a tener que dejar algunas cosas, va a tener que dejar algo que le gusta, va a tener que dejar su comodidad. Fíjense que yo les digo a los hermanos de evangelismo, miren hermanos, qué bonito es que vayan a predicar, que me traigan los informes. Pero como no están, vamos a hablar un poquito de ellos. No, ¿verdad? No, yo les digo, miren, qué bonito es que se conviertan 25 en el parque. ¿Ya lo visitaron?
Son avestruces. ¿Usted sabe lo que es el avestruz? Le dice Job, ¿verdad? Pone su huevo. Son grandes los huevos de avestruz, ¿no? Y dice la Biblia que los deja tirados en el desierto para que se los coman las aves, otras aves, o las fieras. Es una mala madre el avestruz. Y a veces nosotros somos cristianos avestruces. Ponemos el huevo. ¿Y qué hace? ¿Sabe usted que el enemigo, cuando una persona se convierte, desde que sale de la puerta, le está hablando? ¿Qué hiciste? ¿Por qué cambiaste de religión? Porque se ataca el enemigo. Dejaste la religión de tus padres. Ya no vas a ir a... Sí, eso es lo que le dice el enemigo. ¿Se da cuenta usted que dice, ay, es que yo no me hago cristiano porque ya no voy a ir a pachanguear? ¿Se da cuenta que sí? Eso dicen muchos jóvenes. No, yo no voy a ser cristiano para ser viejito, dice. Es una religión para viejitos. No saben lo que es esto. Esta es una vida nueva, completa, satisface. Porque también la plenitud del Evangelio es eso, plenitud. ¿Se encuentra con Cristo? ¿Se encuentra con la plenitud de la vida? Por eso dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso los que trabajan con recién convertidos, yo les digo, miren, son pocos los que quieren trabajar con nuevos convertidos. ¿Usted sabe qué hacen? Les voy a contar un poquito, porque usted a veces no sabe mucho de lo que se hace en la iglesia. Las boletas de los recién convertidos se las dan a ellos y van a tocar la puerta. Muchas boletas tienen dirección equivocada. ¿Y sabe usted que lo hacen a propósito? Porque ya desde el momento que se convirtieron están en una batalla y dan un teléfono falso y una dirección falsa. Porque no quieren seguir. Ya desde ahí están siendo atacados. Y nosotros muchas veces no estamos preparados ni siquiera para orar e interceder para que las vendas y las cadenas de las personas que vienen del mundo verdaderamente se queden aquí. Porque cuando hacemos la invitación, nos está platicando con el de la par. Mira, vamos a llegar acá a Temuco. ¿No? Mira, todos nos vamos a comer. Sí. Yo también lo hice alguna vez. Yo he pasado por esas cosas. Pero eso lo digo con un poquito de conocimiento de causa. Aquí la gente derramándose y usted levantándose, porque lo va a dejar el bus. No, el bus se va a ir hasta que esté lleno. Y algunos se encuentran ahí, va a platicar, así como ahorita, ¿no? Algunos ya se van. Bus. ¡Aleluya! Pero mire, Pablo hacía la obra de Dios como debe hacerse hoy. Prediquemos donde Cristo no es conocido. Prohibido traer ovejas de tu iglesia. Si Dios las trae, vamos a requisarlas espiritualmente a Él para ver si no vienen con garrapatas. Pero si vienen necesitadas, el Señor les habla que este es el lugar donde nos va a bendecir. Amén. Pero todo tiene su lugar. Pero vayamos ahí. Mire, ¿sabe por qué estoy contento que nos vamos a otro lugar? Porque ahí hay campo. Están blancos los campos. Y nosotros, el Señor nos va a dar con qué cosechar. ¿Cómo se llama con lo que se cosecha? Una hoz para cosecharla. ¿Cuántos quieren ser segadores? A todos quieren ser segadores, pero primero hay que sembrar. Necesitamos, mire, allá le cuento, para los que se van a ir, porque todavía se puede arrepentir. Le vamos a dar a cada uno sus trataditos. Y nos vamos a ir a tocar de puerta en puerta. Les vamos a dar su maletín, venga, no,
con su camisa blanca, con su corbatita. Vamos a conseguir unos canchitos y nos vamos a pintar el pelo. No. Pero vamos a usar esa estrategia. Sí, esa era nuestra. ¿Sabe usted que estoy impactado que en el mundo, por ahí me dieron unos datos estadísticos muy interesantes? Lo único interesante son los datos estadísticos, pero bueno, pues. ¿Sabe que en el mundo tenemos ya 6 billones de habitantes? ¿Sí lo sabe usted? De esos 6 billones es el número, el billón es el número después de 999 mil millones, ¿verdad? Eso es un billón. ¿Sí? ¿Entiende usted? 999 mil millones. Eso es un billón. Tenemos 6 veces eso en la Tierra. Y el 23% de esos 6 billones tienen una religión oriental y tribal. Y solo el 29% son cristianos. Pero el 29% de 6 millones es mucha gente, ¿verdad? No se me anime, porque de esos el 65% son católicos. Y solo el 23% protestante. Todavía es bastante. Pero en la casilla de protestantes meten en el mismo canasto a todos. Por eso, de ese 23%, que la cuarta parte de ese 23%, que sería un 7,5%, de los 6 millones son protestantes. ¿Cuántos genuinamente serán cristianos? Por eso entiendo yo lo que dice la Biblia, que cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Y de ese montón de gente nacida de nuevo, todavía van a sacar una novia. ¿Qué vida piadosa usted y yo debemos llevar en obra, producto de la palabra, del trabajo interno del Espíritu, para que verdaderamente nosotros podamos casarnos con el novio? Entonces hay libros que nos indican varias cosas. Uno, hay mucho por hacer. Me conté, ¿verdad?, que allá por Oriente, ¿cuántos son de Oriente? Levántame la mano los de Oriente. Son de Zacapa, Tierra Caliente. No hay muchos de Oriente. No, todos mejor guardaron la mano por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero fíjense que allá solo el 10% son cristianos. 10%. ¿Cuántos quieren evangelizar a Oriente? Pero tonto dice usted, ¿verdad? ¿Uno cree que el Señor quiere que el Evangelio sea predicado donde Cristo no ha sido predicado? Por lo menos el Cristo en el que usted cree y en el que yo creo. Pablo se hacía la obra. No iba a predicar donde otro había puesto el fundamento, sino que iba donde nadie había puesto el fundamento. Hay 16% de esos 6 millones son ateos. No creen en nada. Solo en ellos. 14% hindúes y el 18% son musulmanes, que ahora está de moda. ¿No sabe qué? Los musulmanes están tomando Europa. Y los europeos fueron los que evangelizaron a Estados Unidos y Estados Unidos nos evangelizaron a nosotros. Y los musulmanes están tomando Europa. Ahora que se sabe tanto de los musulmanes, en Indonesia hay como 200 millones, dice, de musulmanes. ¿Alguno quiere ir a evangelizar a Indonesia? De al parque vamos. ¿Se da cuenta por qué le digo que estamos enfermos? Porque no estamos dispuestos a hacer la obra de Dios. Solo tenemos palabra. Por eso es que ahora es importante que usted empiece a oír el llamado para hacer la obra de Dios. Hay llamados donde el Señor nos va a mover a que salgamos y vayamos a predicar.
Yo sé que pocos van a hacerlo, pero esos pocos, el Señor los va a usar de una manera tremenda. Para eso no hay edades. Los que se sienten cansados con la unción del Espíritu, a ver. ¿Se acuerda de María? ¿Cuántos años tenía María, la hermana de Jesús? Miriam. Aquí era como de 80, ¿verdad? De 80 uno anda así. Ya anda uno así, ¿verdad? Y el Salmo lo dice. ¿Pero qué pasó con María cuando vino la unción sobre él? Agarró el pandero, dice. Iba delante de todas las jóvenes, porque cuando el Espíritu de Dios va a hacer algo, cambia y hasta produce las fuerzas físicas para poder hacer la obra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que ser retados para poder trasladar el Evangelio, la plenitud del Evangelio que usted oyó. Por eso a mí me interesa recordárselo. Por eso a mí me interesa que usted valore este Evangelio por si algún día se lo quieren quitar. Ya un día se lo quisieron quitar, ¿no? Y por eso usted se vino corriendo. Ya pasó la primera prueba. Pero vienen otras. Vienen otras porque siempre van a haber otras cosas atractivas. Pero yo creo que es importante que nosotros podamos, cuando hablo de la plenitud del Evangelio, yo hablo, hermano, que usted, si cree que hay una novia aparte del cuerpo místico, usted va a ser llamado a predicar eso. Porque hay muchos que, como les han dicho, no importa si estás en un bar, pero si eres nacido de nuevo, cuando venga Cristo, vas a dejar la bebida y te vas a ir. Sí, no les predican eso. ¿No saben que no va a ser así? Porque dice que somos hijos del día. No somos hijos de las tinieblas. Por eso nos mandan que estemos sobrios, que estemos velando. Y son pocos los que velan, hermano. Son bien poquitos los que velan. ¿Está velando usted? ¿Es de los poquitos que velan? ¿Es de los poquitos que están sobrios? ¿Es de los poquitos que están trasladando el mensaje? Mire, yo le quiero decir algo. Cada vez que usted evangeliza a alguien, no se da cuenta que usted se siente vivo, que se le olvidan sus problemas, porque usted se da cuenta que los otros tienen problemas más terribles, porque estar sin Cristo y estar sin esperanza es lo más terrible que le puede pasar a la gente, hermano. ¿Sabe usted que en el África la gente se muere a los 36 años? Cuando llegan a esa edad. Así que todos los que aquí tienen más de 36 siéntanse felices de no haber nacido en África. Por algo Dios los bendiga en este lugar, hermano. Pero necesitamos ser instrumentos de Dios para trasladar este mensaje. ¿Sabe por qué pedí al hermano Bogdan que les hable a nuestros jóvenes sobre la pasión de las almas? Porque nuestros jóvenes tienen otras pasiones. La pasión por el carro, la pasión por la tele, la pasión por la Juanita. ¿Verdad que sí? ¿Pero no tienen pasión por las almas? Tienen pasión a veces por el privilegio. Pero hacen su privilegio y después se van a platicar. Entonces no tienen pasión por él. Tienen pasión porque los vean. ¿Aló? Necesitamos pasión por las almas. Necesitamos, hermano, que la iglesia vuelva a lo importante de su trabajo en el mundo. La iglesia es luz, es sal. ¿Pero para qué sirve la sal? ¿Para qué? Sí, para sazonar, pero hace una función muy especial. Evita que se pudran las cosas. ¿Verdad que sí? Si nosotros somos sal, nosotros podemos evitar que nuestras sociedades, a través del mensaje del Evangelio, se arruinen tanto. Mire, estuve el 1 de noviembre predicando con jóvenes en la zona 18. Me contaron
Porque usted sabe que la zona 18 es la tierra de las mares. Difícil, ¿verdad? La zona 18. ¿Y te contaron? Que un hijo drogado fue a matar a sus papás. Yo me pongo a pensar, qué vergüenza para las iglesias de la zona 18, ¿verdad? Que no han podido cambiar esa situación. No han sido salvos. Y cuando hablo de las iglesias de la zona 18, hablo de todas las iglesias de la zona 18 que predican gloria. Tienen algunos jovencitos a robar carteras. Así que cuide la suya. Cuando venga al frente, véngase con su cartera. No la amárresela, póngasela de corbata. ¿Y sabe que eso me entristece? Porque el evangelio no es tan impactante como para cambiar la vida del que viene a robar. ¿Sabe qué le pedí al Señor hoy en oración? Se me estaba pidiendo que cuando usted cruce el umbral, inmediatamente hay un espíritu de arrepentimiento. Hay gente que cuando entra a un lugar donde se mueve el Señor, empieza a orar. Porque el Señor le muestra su pecado solo al entrar. Porque Dios visita lugares. Y ojalá que todavía la presencia de Dios esté aquí. Yo sé que tenemos testimonio. Pero algo debe de pasar, hermano. Este bendito evangelio que usted ha oído tantos años, algo tiene que producir en nosotros. Yo cuando leo de los avivamientos, me gusta leer de los avivamientos. Algo se aprende. Pero los grandes avivamientos del pasado, ¿sabe usted? Que los vais a 2 o 3 cuadras, cuando estaba predicando un hombre de Dios. Las prostitutas y los borrachos a la distancia se convertían, caían en la calle. Y Blanquita se recordará cuando en el antiguo templo la gente no entraba y rompían los vidrios de las ventanas para meter la mano y recibir al Señor. ¿Y ahora por qué no? Ahora no se quieren venir a sentar aquí adelante. Hay como temor. Claro, ahora no hay ventanas que romper, ¿verdad? Pero no cree que si hubiera un mover de Dios tan tremendo, la plenitud del Evangelio, ¿por qué estuviera allá sentados? Porque quieren algo de Dios. Porque quieren que Dios verdaderamente transforme sus vidas. Pero el problema es que nosotros mismos, cuando nos miran, para ser cristiano como él, porque solo tiene palabra, no obra, su vida no refleja. Yo no le voy a presumir que mi vida refleja, porque usted ya me debe tener chequeado. ¿Verdad que sí? No hay mucho que ver, ¿verdad? Pero sí, cuando uno es pastor, todas las ovejas lo chequean a uno. Algunas para animarlo y otras para desanimarlo, pero no importa. Como usted no es el que me anima. Lo más triste que le puede pasar a un ministro es ser ministro de los hombres. Eso es lo más triste. Porque yo puedo ver aquí este templo lleno y sentirme triste. Y no por eso no pensar que Dios está respaldando. Porque a veces los hombres se mueven por la asistencia a las iglesias. Pero cuando veo sus rostros, a veces me pongo triste. Porque algunos veo vida, y otros veo cosas que digo, Señor, ¿por qué la palabra que tienen atesorada no les cambia el rostro? Sí, yo ayer hablaba con las viudas. Ya empezamos el discipulado de viudas. Y les decía, recordándoles aquel proverbio,
sonrisa hermosea el rostro. Y cuando usted sonríe, usted lo que está expresando es lo que está adentro, hermano. Por eso sonríe. Mira, a muchos les cuesta sonreír. Un día me voy a dejar hacerles cosquillas por lo menos. Aunque sea por cosquillas que rían. Sí, hermano, es que si usted tiene la plenitud del Evangelio, no nos llamamos iglesia del Evangelio completo, pero yo creo que tenemos mucha palabra que nos fue enseñada y que nos debe de hacer pararnos sobre una silla y decir, ¡aleluya! El problema es que no la creemos. Porque para creerla, mire, solo lo que se pone por obra es lo que uno cree. Por ejemplo, ¿usted cree en el diezmo? Entonces diezmo. El que no cree en el diezmo, no diezmo. ¿Usted cree en la administración del alma? Es parte de la plenitud del Evangelio que Pablo enseñó. ¿Y por qué no se administra? Ay, hermano, es que todo lo dicen. Pretexto. Lámpara del enemigo para que no seas libre. No está bien que se sepan las cosas, pero a veces puede filtrarse, es un peligro, pero no por ese peligro usted debe dejar de administrarse. ¿Sabe por qué? Porque si no se administra, tarde o temprano lo vamos a saber todos. ¿Entendió? Si a usted le gustan sus copitas. Si en la Santa Cena me han dicho que diluyamos el vino, tal vez lo vamos a hacer para que salga más barato. Porque algunos sienten que les raspa, dice. Ojalá que no sientan otra cosa. Pues no se administra. Nosotros el doctor Ríos nos enseñó que la administración descabeza las intenciones del corazón. Si a ti te gusta otra que no es tu esposa, y lo peor que la iglesia está, ministrate, hermano, porque te vas a ir con ella y lo vamos a saber todos. ¿Me estás entendiendo? Porque son trampas para que nosotros no podamos vivir la plenitud del Evangelio. Claro, por eso muchas veces no salimos. ¿Quién va a ir a predicarle a otro sobre cómo romper la atadura del adulterio si está en adulterio? Aunque sea del alma, porque hay adulterio del alma. Sí, hay varones que están adulterando en el alma con la secretaria. A algunos no les gusta que diga eso, ¿verdad? Pero es una verdad. Algunos varones les gusta estar en capítulo 15. Y vamos a leer ahí el verso 18, el 19 y el 20. ¿Le da gloria a Dios a usted? Está gozoso por los planes que Dios tiene para esta iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15 de Romanos, verso 18. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera traté, y de ello me honro, de anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Levante su mano ahí como está sentado, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos envíe su bendita palabra, que nos dé su unción preciosa para poder compartir y para poder recibir. Y para pedir, Señor, que en este momento tú bendigas a cada uno de aquellos que
han puesto delante de ti su petición. Te pido, Señor, que tú respondas. Especialmente te pido por la pronta recuperación de nuestro hermano Alberto Báez. Gracias, Señor, porque la intervención quirúrgica fue todo un éxito y tu siervo, Señor, se está recuperando. Pero te pedimos que tu Espíritu acelere, Señor, el proceso de restablecimiento, Señor, de recuperación, para que podamos ponerlo nuevamente con toda su fuerza, Señor, y bajo tu unción, para poder bendecir también a este pueblo. Te pido por los enfermos de la congregación, sánalos conforme a tu poder. Provee, Señor, al necesitado, en el nombre de Jesús. Pero especialmente, Señor, te pedimos que nuestros espíritus hoy estén abiertos para que tu palabra sea predicada, Señor, y haya testimonio en cada uno de ellos, Señor, de tu palabra en sus días. Y que pueda haber palabra en esta iglesia, y pueda haber obra en esta iglesia. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hace un tiempo le conté al hermano Manuel, platicamos mucho con el hermano Manuel, que hace más o menos un mes, la habitación donde duermo tiene un ventanal hacia el sur de la capital, hacia allá. Usted sabe que en el sur generalmente llueve mucho. Y cuando hay tormentas eléctricas, generalmente son muy escandalosas, ¿verdad? De tal manera que mi hija Kevin, cuando oye truenos muy fuertes, a veces se nos despierta, porque suena muy fuerte ahí donde nosotros vivimos esos truenos. Pero como a las 4 de la mañana había una tormenta eléctrica muy fuerte. Sin duda que estaba lloviendo mares ahí en el sur. Y fue tan fuerte que los relámpagos, como lo llamamos, que son los rayos, me despertaron. No fue tan fuerte que me despertaron. Pero también me pude dar cuenta lo fuerte del sonido de los truenos. Usted sabe que primero vemos un rayo, porque viaja, creo yo, si me acuerdo todavía bien, a 300,000 kilómetros por segundo. Ok, está muy bien. Nosotros no sabemos lo que es eso, ¿no? 300,000 kilómetros por segundo. Por eso vemos primero el rayo. Pero después oímos, un momento después, el sonido del trueno, porque el sonido viaja mucho más lentamente. Así no me acuerdo de la velocidad del sonido, pero viaja mucho más lento. ¿Pero por qué le estoy contando esto? Porque cuando me desperté me levanté a ver, y fue un espectáculo, ¿verdad? Ver los rayos tan potentes, ¿verdad? Rasgando el cielo, porque un rayo rasga el cielo, ¿verdad? Y después el tremendo sonido del trueno, y Dios me habló. No había podido trasladar este mensaje. Pero me dijo, acuérdate que es ver rayo, relámpago. Y también mi evangelio es oír trueno. ¿Sí? Porque con mis ojos estaba viendo los rayos, pero no podía oír con mis ojos los truenos, ¿verdad? Tenía que oír con mis oídos. Y entonces cuando leí esta palabra me recordé de esa experiencia, porque el apóstol Pablo en estos versos define la manera como él trasladó, dice, en toda su plenitud el evangelio de Cristo. Hoy en día no muchos están interesados a trasladar en toda su plenitud el evangelio de Cristo. Porque cuando trasladamos en toda esa plenitud, en toda esa profundidad, en toda esa gama de lo que significa las buenas nuevas del evangelio del Señor, sin duda que muchas veces vamos a tener que trasladar palabra de Dios que hoy en día no es popular. Palabra de Dios que hoy en día parece obsoleta. Palabra de Dios que muchas veces nosotros ya no quisiéramos oír otras cosas. Pero el apóstol Pablo dice que predicó en toda su plenitud. Yo me pongo a pensar, ¿qué será predicar el evangelio de Cristo en toda su plenitud? Tal vez su versión no dice así, porque yo tengo aquí 4 versiones y veo que en Reina Valera dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Le robaron en esta traducción todo lo que el apóstol quería decir. En Dios habla hoy dice en el verso 20, déjeme chequear, dice, siempre he procurado anunciar el evangelio donde nunca antes había oído hablar, dice.
he llenado, dice, he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo. También le quitaron porque creían que la palabra plenitud que aquí se estaba usando se estaba refiriendo al hecho de llenar todo el lugar donde el apóstol ministró del Evangelio, pero la versión Las Américas me gusta mucho porque dice, he predicado en toda su plenitud el Evangelio. Es muy diferente de decir, he llenado con el Evangelio todos los lugares. A veces en las versiones hay esas pequeñas diferencias, pero quise tomar la versión Las Américas porque es muy importante que nosotros nos pongamos a pensar si nosotros estamos oyendo predicar en toda su plenitud el Evangelio de Cristo o todavía nosotros no hemos entendido algo. Por cierto que creo que todavía nos falta tener toda la revelación de la plenitud del Evangelio de Cristo. Al fin y al cabo dice la Biblia que todavía no hemos alcanzado la epignosis, el pleno conocimiento de Cristo. Todavía no lo alcanzamos. Y ese es el trabajo de los 5 ministerios, el poder llevarnos a todo ese desarrollo de la plenitud de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo podía decir y testificar que él lo había hecho, porque había recibido mucha revelación de parte del Señor y nosotros hemos sido bendecidos, hermano. Este movimiento, este ministerio, no le estamos haciendo propaganda, pero tenemos que decir la verdad. Tenemos que, hermano, reconocer que el Señor en este ministerio bendijo a un hombre que trasladó mucha de esa plenitud, por no decir toda, la plenitud del Evangelio del Señor. Y la pregunta que yo les tengo es, ¿ya se les olvidó? Yo veo aquí gente nueva que el Señor ha venido integrando, añadiendo a esta congregación. Pero también veo gente que ha oído esta palabra, pero necesito saber y que usted medite si eso que oyó lo entendió. Y si lo entendió, lo vive. Ahí nos trabamos, ¿no? Por eso yo le quiero recordar que el apóstol Pablo dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Pero decía que lo había hecho en 2 formas, en palabra y en obra. Muchos de nosotros tenemos palabra por bendita misericordia de Dios, pero no tenemos obra. Estamos a la mitad del camino. Y esa palabra debería de ser la que nos impulse a actuar, a obrar. Por eso yo entiendo el ministerio, porque nos invita a actuar. ¿Ha notado usted? Nos invita a que nos movamos. Y nosotros nos movemos. Porque generalmente, mientras más palabra tienes, a veces más orgulloso estás. ¿Verdad que sí? Sí, hay que ser honestos de vez en cuando. Y entonces, si tú tienes palabra, te decimos, hermano, ¿nos puede venir a sacudir la silla? Hermano, ¿cómo va a hacer eso? ¿Usted me está pidiendo a mí que yo venga a sacudir la silla? Sí. Y se lo tuvo de parte del Señor. Qué difícil es eso, ¿verdad? Hermano, ¿podría usted ir a tal iglesia a poner un afiche? ¿A mí me está pidiendo usted? No, si yo voy a ir a predicar a esa iglesia. Mire, me van a ver poniendo un afiche y van a decir que soy ujier. Porque a veces se tiene poco el ser ujier. Yo preferiría ser ujier fiel a Dios que pastor infiel. ¿No es que sí? ¿Ven? A veces conocer mucha palabra nos infla como sapos. ¿Usted ha visto los sapos cuando se inflan, verdad? Yo no lo puedo hacer mucho, ¿verdad? no me puedo hacer eso. Pero, ¿ha visto en los documentales los sapos, verdad?
¿Cómo se inflan? Yo no sé cómo se estiran esos animales, ¿no? Y crecen no sé cuántas veces su tamaño. A veces así somos nosotros, cuando tenemos palabra. Pero para eso se necesita un alfiler. Le cuento que a mí me gusta hacerlo de alfiletero. ¿Sabe por qué? Porque Dios así es como trabaja. Pablo, en una época de su vida se sintió así, bien grandote. Y el Señor se dio cuenta y le mandó su aguijón. Yo no sé cuál es el aguijón de Pablo, no sé si usted ya lo descubrió. Hay muchas tesis, ¿verdad?, acerca del aguijón de Pablo. Unos dicen, es la que yo me apunto, que el recuerdo de la muerte de Esteban, que él autorizó, cuidó las ropas de los que lo mataron, no lo dejaron. Pero puede ser otra cosa. Algunos dicen que eran sus ojos, que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Por eso cuando les escribe a los Gálatas dicen, con cuán grandes letras. Porque él tenía secretario, pero a veces escribía él. De ahí dijo en Gálatas, con cuán grandes letras os escribo. Entonces algunos piensan que tenía problemas en sus ojos. El aguijón dice que lo abofeteaba. ¿Pero para qué dijo que lo abofeteaba? Para mantenerlo tranquilo, bajito, para él menguar y que Cristo pudiera subir en él. Así que tener palabra es importante, porque pone un fundamento. La palabra nos permite a nosotros conocer a quién. ¿A quién? A Cristo. Por eso Pablo dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, como instrumento para la obediencia de los gentiles, porque usted sabe que él lo habían levantado para ser un apóstol a los gentiles. Era un instrumento que iba a sufrir mucho y sufrió mucho con tal de llevar la palabra bendita del Evangelio, pero no tenía tiempo para hablar de otra cosa. Por eso nosotros, creo yo, que tenemos siempre que recordar que nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Si todo lo que tú hablas, enseñas, compartes, no confluye en Cristo, no levanta a Cristo, no exalta a Cristo, te estás equivocando. Y aunque sea importante, no es lo que necesariamente Dios anhela para poder equipar nuestras vidas, para llevarnos al pleno conocimiento de Él. Por eso Pablo tenía bien claro, pero lo hacía en dos maneras, como ya le dije, en palabra y en obra. Hay un verso que no lo voy a buscar, pero usted lo sabe, creo que es Hechos 4 y por ahí algún versículo de esos. Dice, y era un rótulo que el doctor Ríos puso en la parte de atrás del púlpito. ¿Se acuerda? ¿Qué fue lo que puso? Porque no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Ese es el Evangelio. Es ver y oír. Pero ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, como el apóstol Pablo nos dice, que él predicaba la palabra y también hacía obra, pero era Dios moviéndose por medio de Pablo como resultado de respaldar la palabra. Por eso dice que lo hacía con el poder de señales o milagros, obras de poder y prodigios en el poder del Espíritu. Dice que así lo hacía. Yo platicaba con mi esposa, me dice, como que ahora vemos menos. ¿Qué dice usted? Depende, ¿verdad? Porque nosotros nunca hemos sido amantes de hacer publicidad para lo que Dios hace. No pasamos aquí a los enfermos que sanan, pero sabemos que Dios sana. ¿Alguno de Dios lo ha sanado? Que se ponga de pie. Veamos a los que Dios ha sanado. Mire qué tremendo.
Gloria a Dios, gracias hermanos. Y claro, nosotros podríamos hacer aquí una especie de show, ¿verdad? Decir, hermano, ¿qué fue lo que Dios me hizo? A veces es bueno para que nuestra fe pueda ser acrecentada, pero la obra del Señor, Él la hace como Él quiere, respaldando su palabra. Amén. Eso quiere decir que puede ser que nosotros no estemos viendo, pero Dios está haciendo su obra. El énfasis es que haya palabra, pero que la obra respalde esa palabra. Que hayan señales, que hayan prodigios, actuando Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que algunos han llamado el Evangelio completo. Usted sabe que, de alguna manera, este nombre lo tomaron algún grupo de iglesias, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno estudia por qué lo hicieron, es porque probablemente el Señor les empezó a revelar en los inicios de esta organización, o mejor dicho, de este mover del Espíritu, algunas cosas que otros no tenían, y que el Señor empezó a revelar. Mire, es interesante, hermano, vivir en este tiempo, porque si usted hubiera nacido en 1900 o en 1850, por esos años, donde el Señor empezaba a restaurar el movimiento del Espíritu Santo que se había quedado escondido, casi estaba totalmente terminado el mover del Espíritu Santo, y solo había una iglesia totalmente fuera de la búsqueda de Dios. Las iglesias tenían otro tipo de corrientes, y no había, eran corrientes humanistas, no había un mover del Espíritu. Pero fíjense que lo primero que el Señor les empezó a revelar fue la sanidad. Dios levantó tremendos hombres que ponían sus manos sobre los enfermos, porque lo empezaron a leer otra vez en la Biblia. La gente sanaba. Y alrededor de ellos se hicieron grandes movimientos. Pero yo creo que estos hermanos que tomaron ese nombre, el Evangelio completo, es porque habían tenido no solo la revelación de la sanidad, no solo habían tenido la revelación de ser bautizados con la evidencia de otras lenguas, todos ellos fueron perseguidos. Todos ellos fueron ridiculizados. Fueron, hermano, una tremenda murmuración alrededor de sus ministerios, pero ninguno de ellos tuvo la abundancia de revelación que el Señor ha traído ahora en estos tiempos. Por eso yo me gozo de vivir en estos tiempos. Y probablemente ahora, decir evangelio completo puede ser que nos quedemos cortos. Y por eso Pablo predicaba en su plenitud el evangelio. Pero yo creo que nosotros todavía nos falta. ¿Cuántos creen que todavía hay cosas que el Señor nos va a revelar? ¿Cuántos creen que el Señor todavía nos va a dar esa plenitud del evangelio de Cristo que el apóstol Pablo pudo predicar? Por eso todo este movimiento yo lo podría resumir en una cosa. Alguna vez fue una frase que nosotros usábamos: redescubrir. Ese era el trabajo del Dr. Luz. Redescubrir las verdades apostólicas del primer siglo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, y que la tradición dejó sepultadas en un montón de escombros. Así que estas verdades no son nuevas, pero son verdades que cada quien las lee como pueda entenderlas, y para eso necesitamos al Maestro de Maestros, al infalible, al Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que Él nos va a revelar a cada uno. Por eso es importante oír la palabra. Pero también así de importante es ponerla por obra. Así de importante, hermano, es que nosotros podamos reflejar en nuestra vida esa tremenda y bendita palabra que escuchamos. Ahora, note usted que el apóstol Pablo, y de eso quiero hablarle a usted, no solamente predicaba con poder y señales, en el poder del Espíritu, sino que este varón recibió una visión tan grande de predicar el Evangelio que llegó a decirnos aquí que ya se le había terminado dónde predicar el Evangelio. Y yo me pongo a pensar si a nosotros nos está pasando lo mismo. ¿Será que ya no tenemos lugar donde predicar? ¿Se recuerda que le
dice que en Guatemala son el 25% de la población de Guatemala. Parece que tenemos 12 billones. El 25% serían 3 billones. Se llaman cristianos, evangélicos. Y yo me pregunto, de esos 3 millones, ¿cuántos genuinamente habrán nacido de nuevo? No lo podemos saber. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que están aquí ya nacieron de nuevo? ¿Cuántos tienen testimonio del Espíritu Santo que ya nacieron de nuevo? Ni todos. Porque de verdad, no todos los que llenan las congregaciones el día domingo son nacidos de nuevo. Es una verdad muy sencilla, pero una verdad muy crítica. Porque si no naces de nuevo, no heredarás el reino de Dios. Si no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Son verdades tan sencillas, pero tan cruciales, hermano. Porque necesitamos siempre tener ese testimonio del Espíritu, pero todavía hay labor por hacer. El hermano Gaspar dice, tenemos que reevangelizar a la iglesia. ¿Qué cree usted? ¿Habrá que reevangelizarlo? Probablemente sí, ¿no? Por eso usted no se canse de oír el Evangelio, porque siempre el Evangelio salvador, las buenas nuevas de salvación, nos van a permitir a nosotros recibir el testimonio del Espíritu, que somos hijos de Dios. Y a partir de ahí, todo lo demás, aunque sea no fácil, el Espíritu Santo lo va a desarrollar. Pero si no hay Espíritu Santo, si lo que hay en ti es fuerza de voluntad, ¿no será que tú no dejas de hacer lo que haces porque lo estás haciendo con fuerza de voluntad? En los alcohólicos anónimos se usa la fuerza de voluntad, ¿no? ¿No será que tú no puedes dejar lo que estás haciendo, lo que no has nacido de nuevo? ¿No será que solamente asistes a la iglesia? Son preguntas sencillas, porque son preguntas importantes que yo se las tengo que hacer. Para saber si lo que usted oyó lo pone por obra. Y lo puede poner por obra siempre y cuando el Espíritu Santo esté en usted. Y usted entregue su vida a que el Espíritu Santo tome esa vida y le permita, por medio de su poder, ser transformado. Ahora, note usted cómo este hombre dice en el verso 20, de esta manera traté y de ello me honro de anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido. ¿Usted se da cuenta que en este país los hermanos de evangelismo dónde están? No vinieron. Parece que tenían una actividad. Pero a ellos les gusta ir al Parque Central. Porque de alguna manera es un ambiente en el cual se puede predicar al Señor. ¿No se da cuenta que a la limonada no nos gusta ir? Porque si entramos ya no salimos. ¿Se ha dado cuenta que hay lugares donde nosotros sabemos que es muy difícil predicar el Evangelio? Y donde ningún otro ha ido a predicar el Evangelio. ¿Sabe usted que en nuestro propio país hay áreas que solo que no hablan español? Y que hablan exclusivamente su dialecto. ¿Quién va a ir a predicarles el Evangelio de Dios? Más fácil ir al Parque Central. Ahí se convierten. Es cierto, es una buena labor, pero el apóstol Pablo, y sobre eso quiero llamar su atención en esta mañana. ¿Qué está haciendo usted por anunciar el Evangelio? ¿En palabra y en obra? Para mí una iglesia que no evangeliza es una iglesia enferma. No está diciendo. Una iglesia que no evangeliza, que no cumple la gran comisión, es una iglesia enferma. Aunque se llenen los domingos. Aunque cuando construyamos el templo que va a ser el doble de esto, se vuelva a llenar, voy a seguir diciendo, si la iglesia no evangeliza, está enferma.
Si usted no aprovecha cada oportunidad que tiene de poder predicarle a alguien que no conoce del Señor, usted está enfermo. Si yo no lo hago, yo estoy enfermo. Porque ya no hay gratitud. Ya no hay pasión por esas almas que se están perdiendo. Y esa es la trampa más grande que el enemigo ha hecho y que en estos tiempos nosotros necesitamos despertar para poder, hermano, llevar ese mensaje. Y Pablo lo hacía, no donde Cristo era ya conocido. ¿Sabe usted? Y dice, para no edificar sobre el fundamento de otro. Eso es una normal ahora en Guatemala. Todos quieren levantar su iglesia con el fundamento de otro. ¿Se da cuenta? Surge una novedad. Ahora la novedad son los encuentros. No los voy a criticar. No voy a dar mi opinión. Pero ahora el furor en las iglesias cristianas son los encuentros. ¿Ha oído de los encuentros? Qué bueno que no ha oído. Dentro de poco lo van a invitar a un encuentro. Del tercer tipo. Es una estrategia de crecimiento. Se invita a un hermano a un encuentro matrimonial. Después se le da todo un seguimiento. Y después se le dice, traiga 7 más. No importa que sean de otra iglesia, tráigalos. Y he visto que se están vaciando iglesias por la estrategia de crecimiento de otras. Es fácil. Eso se llama pescar en pecera. Sí. Agarren a su pecera, a usted que le gusta pescar, y cuando pesca, no pesca sino solo resfríos. Allá se pesca con caracol, te parece, o con no sé qué, pero no pescaron nada. Nosotros por molestarlo le decíamos, bueno, vamos a comer las mojarritas que pescaron, no pescaron nada. Y se las llevaban porque sabían pescar. A veces el problema nuestro es que no sabemos pescar pescado de 2 pies. Y necesitamos aprender a pescar. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, yo os haré pescadores de hombres. ¿Cuántos quieren ser pescadores de hombres? Yo sé que usted levantó la mano porque yo lo motivé. Porque si lo motivó el Espíritu, prepárese. Porque si el Espíritu lo motivó, lo va a hacer pescador. Pero va a tener que dejar redes redundantes. Va a tener que dejar algunas cosas, va a tener que dejar algo que le gusta, va a tener que dejar su comodidad. Fíjense que yo les digo a los hermanos de evangelismo, miren hermanos, qué bonito es que vayan a predicar y me traigan los informes. Pero como no están, vamos a hablar un poquito de ellos. No, ¿verdad? No, yo les digo, miren, qué bonito es que se conviertan en 25 en el parque. ¿Ya los visitaron? Son avestruces. ¿Usted sabe lo que es el avestruz? Le dice Job, ¿verdad? Pone su huevo. Son grandes los huevos de avestruz, ¿no? Y dice la Biblia que los deja tirados en el desierto para que se los coman las aves, otras aves, o las fieras. Es una mala madre el avestruz. Y a veces nosotros somos cristianos avestruces. Ponemos el huevo. ¿Y qué hace? ¿Sabe usted que el enemigo, cuando una persona se convierte, desde que sale de la puerta, le está hablando? ¿Qué hiciste? ¿Por qué cambiaste de religión? Porque así ataca el enemigo. Dejaste la religión de tus padres. Ya no vas a ir a... Sí, eso es lo que le dice el enemigo. ¿Se da cuenta usted que dice, ay, es que yo no me hago cristiano porque ya no voy a ir a pachanguear? ¿Se da cuenta que sí, eso dicen muchos jóvenes? No, yo no voy a ser cristiano para ser viejito, dice. Es una religión para viejitos. No saben lo que es esto. Esta es una vida nueva, completa, satisface.
Porque también la plenitud del Evangelio es eso, plenitud. ¿Se encuentra con Cristo? ¿Se encuentra con la plenitud de la vida? Por eso dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso los que trabajan por los inconvertidos les digo, miren, son pocos los que quieren trabajar con nuevos convertidos. ¿Usted sabe qué hacen? Les voy a contar un poquito, porque usted a veces no sabe mucho de lo que se hace en la iglesia. Las boletas de los recién convertidos se las dan a ellos y van a tocar la puerta. Muchas boletas tienen dirección equivocada. ¿Y sabe usted que lo hacen a propósito? Porque ya desde el momento que se convirtieron están en una batalla y dan un teléfono falso y una dirección falsa. Porque no quieren seguir. Ya desde ahí están siendo atacados. Y nosotros muchas veces no estamos preparados ni siquiera para orar e interceder para que las vendas y las cadenas de las personas que vienen del mundo verdaderamente se queden aquí. Porque cuando hacemos la invitación, nos está platicando con el de la par. Mira, vamos a ver acá película. ¿No? Mira, todos nos vamos a comer. Sí. Yo también lo hice alguna vez. Yo he pasado por esas cosas. Pero eso lo digo con un poquito de conocimiento de causa. Aquí la gente derramándose y usted levantándose, porque lo va a dejar el bus. No, el bus se va a ir hasta que esté lleno. Y algunos se encuentra ahí, va a platicar, así como ahorita, ¿no? Algunos ya se van. Bus. ¡Aleluya! Pero mire, Pablo hacía la obra de Dios como debe hacerse hoy. Prediquemos donde Cristo no es conocido. Prohibido traer ovejas de tu iglesia. Si Dios las trae, vamos a requisarlas espiritualmente hoy para ver si no vienen con garrapatas. Pero si vienen necesitadas, el Señor les habla que este es el lugar donde nos va a bendecir. Amén. Pero todo tiene su lugar. Pero vayamos ahí. Mire, ¿sabe por qué estoy contento que nos vamos a otro lugar? Porque ahí hay campo. Están blancos los campos. Y nosotros, el Señor nos va a dar con qué cosechar. ¿Cómo se llama con lo que se cosecha? Una hoz para cosecharla. ¿Cuántos quieren ser segadores? A todos quieren ser segadores, pero primero hay que sembrar. Necesitamos, mire, allá le cuento, para los que se van a ir, porque todavía se puede arrepentir. Le vamos a dar a cada uno sus trataditos. Y nos vamos a ir a tocar de puerta en puerta. Nos vamos a dar su maletín negro. O su camisa blanca con su corbatita. Vamos a conseguir unos canchitos y nos vamos a pintar el pelo. No. Pero vamos a usar esa estrategia. Sí, esa era nuestra. ¿Sabe usted que estoy impactado? Que en el mundo, por ahí me dieron unos datos estadísticos muy interesantes. Lo único interesante son los datos estadísticos, pero verdes. ¿Sabe que en el mundo tenemos ya 6 billones de habitantes? ¿Sí lo sabe usted? De esos 6 billones es el número, el billón es el número después de 999 mil millones, ¿verdad? Ese es un billón. ¿Sí? ¿Entiende usted? 999 mil millones. Eso es un billón. Tenemos 6 veces eso en la Tierra. Y el 23% de esos 6 billones tienen una religión oriental y tribal. Y solo el 29% son cristianos. Pero el 29% de 6 billones es mucha gente, ¿verdad? No se me anime, porque de esos el 65% son católicos. Y solo el 23%
protestante. Todavía es bastante. Pero en la casilla de protestantes